Rápidamente, esto ya lo hemos visto y vamos a ir avanzando muy rápidamente esta dirigida y la siguiente que es cortísima, la de oferta de dinero. Si lo acabamos en 2 horas, genial. Muy bien. Ya. Entonces, ¿qué nos dice Tobin? Que las personas poseen carteras, ¿no? O pueden poseer unas carteras de activos. Es conformada por activos. ¿Cuáles son los activos? Pues el dinero y los bonos. Cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Por eso el público tiene estos dos activos. Se puede inclinar un poco más por uno, un poco más por otro, pero una persona racional, al ver las ventajas y desventajas de los activos que tiene disponibles, ya va a formar su cartera o portafolio, que también se le dice, ¿no? Yo le digo cartera mejor porque en la mayoría de las literaturas le dicen cartera, ¿no? Pero también se le dice portafolio, no es lo mismo. Entonces, tiene dos activos. Dinero, digamos, dinero líquido, dinero en físico, digámoslo así, de lo cual puede hacer transacciones. Esa es la ventaja de tener dinero en liquidez, que puede hacer transacciones. Pero el problema de tener dinero es que no obtienes ganancia, no tienes una... no obtienes intereses porque lo tienes, por así decirlo, en tu bolsillo, en tu colchón, o lo tienes quizás en una cuenta muy líquida que no paga intereses y lo utilizas para hacer transacciones, ¿no? La ventaja del dinero es que puedes hacer transacciones y adquirir los bienes y servicios que tú deseas tener. El otro activo son los bonos. La ventaja de los bonos es que sí te pagan intereses, hace acrecentar tu riqueza. Cada cierto tiempo, cada mes, si el bono paga cada mes o cada año, ¿no? Te va acrecentando tu riqueza. O sea, tú inviertes en bono ahora y en el siguiente periodo vas a tener el dinero que tuviste en líquido, lo que invertiste en el bono, más los intereses. Porque los bonos, ¿qué son? Son como préstamos que solicitan las empresas y los gobiernos. Cuando son los gobiernos se llaman bonos soberanos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estas empresas y estos gobiernos cuando no quieren ir a una entidad financiera directamente a pedir préstamo? Emiten bonos. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace las familias? Compran ese bono. Y al comprar ese bono es como que está prestándole a la persona que emitió el bono. Al final de la cancelación del bono, a la persona que compró el bono le tienen que pagar lo que invirtió en el bono en un inicio, más los intereses, ¿ya? Que fue acumulando. Es como un préstamo común y corriente, pero que lo pueden adquirir empresas, familias, ¿no? Los tenedores de bonos que dicen, ¿no? Las personas que compran estos bonos. Entonces, en el siguiente periodo que voy a tener mi dinero en líquido y la parte, ¿no? Y el bono que compré, el capital, ¿no? Lo que invertí, más el interés que me van a pagar en ese periodo. En el siguiente periodo, ¿no? Voy a tener también los intereses que corresponden a ese otro periodo. Entonces, en el tiempo, mi riqueza va creciendo. Por eso se le llama riqueza esperada, a W. ¿Ya? Porque la riqueza que voy obteniendo en los sucesivos periodos gracias a que tengo un bono y que me paga intereses, ¿ya? Más el dinero que yo tengo para transacción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a la medida que yo voy comprando más bono, mi riqueza esperada va a aumentar. Pero para comprar más bono, ¿qué estoy haciendo? Reduciendo mi demanda de dinero. Hay que acordarnos que la demanda de dinero es la demanda que nosotros hacemos para hacer transacciones, ¿no? La demanda de dinero, la cantidad de dinero que nosotros queremos tener para hacer transacciones. Y este es el problema con el bono, porque con el bono no puedo hacer transacciones, solamente es para acrecentar mi riqueza y ganar interés. Sin embargo, el dinero en liquidez sí es para poder hacer transacciones. ¿Ya? Entonces son las ventajas y desventajas. Por eso
Una persona racional tiene estos dos tipos de activos. Uno para hacer transacciones, que es el dinero, y los bonos para acrecentar su riqueza. ¿Ya? Pero lo malo de los bonos, aparte de no poder hacer transacciones, ¿no? En el mismo periodo de tiempo, generan riesgos, porque es una inversión. Te puede generar un riesgo. Ya tú puedes invertir y quizás más adelante el que emitió el bono, el que te solicitó este préstamo a través de los bonos, no te paga, no paga. Ponte un país soberano, dejó de pagar su deuda. Argentina entró en default, no me acuerdo en qué año, creo que fue en el 2023, 2022, default. ¿Qué es default? Es que no tiene capacidad para pagar su deuda y efectivamente no está pagando sus deudas. ¿Qué ha pasado con tu bono? Pues pierde valor completamente. Ni siquiera lo puedes vender porque nadie te va a comprar un bono cuya empresa o país entró en default, o sea que ya dejó de pagar los intereses de esos bonos. Entonces, inherentemente, cada bono viene con un riesgo, viene con un riesgo. Aparte que no puede hacer transacciones, viene con un riesgo. Entonces, ese es lo malo del bono. ¿Ya? El dinero no se le coloca un riesgo porque simplemente tú lo tienes para hacer transacciones. Lo tienes ahí seguro en tu colchón o quizás en una cuenta bancaria muy líquida, o sea que puedes pagar con tu tarjeta, con Yape, ¿no? Muy líquido, pero no te genera intereses, no te genera intereses, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta es la gráfica que vimos el día de ayer. Este es el modelo de Tobin, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Tobin? Nos dice lo siguiente. Vamos a poner en las abscisas el riesgo y en las ordenadas la riqueza esperada. Yo le he puesto riqueza, como dije el día de ayer, para facilitar el tema de entendimiento, ¿no? Pero es una riqueza esperada porque los bonos pagan intereses en los periodos futuros, entonces se espera que vamos a obtener una mayor riqueza en el futuro, ¿ya? Pero lo vamos a llamar en esta ocasión riqueza, ¿ya? Entonces, W sub 0 viene a ser si todo mi dinero lo tuviera yo en líquido. No tengo bonos. Por ende, el riesgo que yo afronto es cero, porque no tengo bonos. Este es el dinero que yo tengo. Si yo tuviera más dinero en liquidez, más dinero, supongamos en el colchón, unas cuentas muy líquidas o en el bolsillo, este W sería mayor, ¿ya? Sería más arriba. Pero este es el dinero. Y este último, que vemos acá, esta fórmula de acá arriba, es si todo mi dinero, si todo este dinero lo tuviera en bonos. ¿Qué significa? Que tengo el capital del bonos multiplicado por los intereses, ¿no? Si yo multiplico esto, W sub 0 por 1 y W sub 0 por R, tengo el capital de lo que me costó el bono, todo lo que he invertido en el bono, más los intereses que me va a generar. Entonces, esa sería mi riqueza esperada. Esa sería mi riqueza para el futuro si todo el dinero lo tuviera en bonos. Obviamente, todo el dinero no lo puedo tener en bonos porque ¿con qué hago transacciones? Al menos que alguien me regale la ropa, la comida y todo mi dinero sí lo puedo poner ahí, ¿no? Pero no es así, ¿no? No estamos en esos supuestos. Ya, entonces, ¿qué más podemos ver aquí? La utilidad. La utilidad que tiene cada persona tenedora de riqueza. ¿A qué le hablamos a la riqueza? Al portafolio. Tú tienes tu portafolio, por ende tienes una riqueza que está conformada por bonos y dinero. Y dinero. ¿Ya? Por bonos y dinero. Entonces, acá vemos la utilidad del tenedor de riqueza, del tenedor del portafolio, del dueño del portafolio. Su, su curva de indiferencia, ¿no? Su utilidad. Entonces, él va a actuar según su curva de indiferencia, ¿no? Él va a actuar su curva de indiferencia. Toda persona tenemos una curva de indiferencia distinta, ¿ya? Toda persona. Y va a actuar
conforme a eso, Y va a ser una combinación si es dos bienes de los distintos bienes según su preferencia, según cómo aumenta su utilidad. ¿Ya? Yo puedo tomar, para estar dentro de mi utilidad, puedo consumir 2 gaseosas y 3 panes, por ejemplo, ¿no? Esas si fueran dos bienes, abscisas y ordenadas, ¿no? Eso ustedes ya lo han visto en micro. Pero ¿qué me detiene a comprar más gaseosa y más panes en la misma proporción? Como por ejemplo 4 gaseosas y 6 panes. Mi restricción presupuestaria, ¿no? Entonces, según el dinero que yo tengo en el bolsillo, que es la restricción que yo tengo, voy a buscar una combinación de bienes que maximice mi utilidad. Y para mí sería 2 gaseosas y 3 panes, ¿no? Aquí viene a ser lo contrario, porque el riesgo viene a ser un mal y la riqueza viene a ser un bien. Por eso toma esta forma, esta curva de utilidad. ¿Qué es lo que yo busco? Tener menos riesgos y tener más del bien. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Quiere decir que la curva de utilidad aumenta cuando me dirijo al bien. Cuando más me dirijo al bien. Entre más me voy para ese lugar, ¿no? Más voy a aumentar mi utilidad. Y me voy arriesgando, me voy alejando del riesgo que es un mal. Entonces acá tenemos una combinación entre riqueza y riesgo. Si yo no quiero tener nada de riesgo, estaría en W sub 0. Todo lo tendré en líquido. Pero no es así. Una persona racional va a querer acrecentar su riqueza. Pero para acrecentar su riqueza va a tener que afrontar un riesgo, ¿no? Porque la única manera en el modelo de Tobin de aumentar tu riqueza es comprando bonos. Aumentar tu riqueza esperada. O sea, mi riqueza para los demás periodos. Única manera es comprando bonos y que esos bonos me generen intereses. Que esos bonos me generen intereses. ¿Ya? Entonces, BW1 es una combinación entre dinero y bonos que generan intereses. Hay que ver que cuando pasamos de W sub 0 a W sub 1, decimos que la demanda de dinero se está reduciendo. ¿Por qué? Porque yo estoy demandando menos dinero para poder parte de ese dinero que yo tengo pasarlo a bonos. Si yo demandara dinero, entonces compraría menos bonos o vendería mis bonos para tener dinero líquido, porque yo estoy demandando dinero. Cuando hablamos de demanda de dinero, estamos hablando de dinero que yo quiero tener para hacer transacción. Y si tengo bonos, ¿qué voy a hacer? Tengo que vender mis bonos para tener ese dinero para hacer transacciones. Entonces, cuando voy aumentando mi riqueza es porque estoy comprando bonos, pero a la vez estoy demandando menos dinero porque ahora estoy demandando bonos para hacerme más rico. O demando dinero o demando bonos. Si demando dinero, si transformo mi dinero líquido en bonos, si yo demando más bonos y compro más bonos, por ende, si tengo la capacidad de hacerlo, lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, voy a demandar menos dinero, voy a reducir mi cantidad de dinero. ¿Me dejo entender ahí? Espero que sí, estoy siendo muy claro. Va a venir en el examen, por eso lo estoy explicando muy despacito, ¿ya? Sin el apuro de ese día de la clase, que había una profesora afuera que me tocaba la puerta. Y faltaba 10 minutos todavía para que acabe. Pero bueno, en fin. Entonces, aquí tenemos. Pero, ¿cuál va a ser la utilidad donde yo donde yo voy a decidir cuánto riqueza y cuánto riesgo voy a asumir? Pues igual como cualquier isocuanta, línea en diferencia, tenemos la restricción presupuestaria. Acá tenemos como esta ecuación de balance que es la suerte como una restricción presupuestaria. Esta ecuación de balance viene a ser las distintas combinaciones de riqueza
y riesgo, ¿ya? Que hay actualmente, ¿ya? Las distintas combinaciones de riqueza y riesgo de mi cartera, de la cantidad de bonos y la cantidad de riesgo que voy a asumir por cierta cantidad de bonos, ¿ya? Obviamente, al aumentar mis bonos, voy a aumentar mi riqueza, pero también voy a aumentar el riesgo. Entonces, viene a ser esta ecuación de balance, viene a ser como esa relación, ¿ya? Esa relación entre cantidad de bonos y riesgo que asumo por esa cantidad de bonos que hay en el mercado, ¿ya? Entonces, estamos aquí, ¿no? Esta relación. Entonces, según mi utilidad, según mi preferencia, ¿ya? El punto E1 es para mí la combinación que maximiza mi utilidad, ¿ya? Entre la cantidad de bonos y riqueza, perdón, y riesgo, o la cantidad de riqueza que yo estoy dispuesto a tener a este nivel de riesgo, o el nivel de riesgo que yo estoy dispuesto a asumir por esta cantidad de riqueza. Otra persona, quizás su utilidad esté más a la derecha, otra más a la izquierda, ¿no? Dependiendo esta curva de utilidad. Esta es una curva de utilidad básica, cualquier línea, ¿ya? Entonces, este es el modelo de Tobin de manera gráfica. Aquí están las variables, riesgo, ¿qué viene a ser el riesgo? Riesgo por sol invertido. Invertido en bonos. Entonces, este signo que vemos aquí es el sol, ¿ya? Es el riesgo por cada sol invertido en bonos, ¿ya? Nivel de riesgo asumido por una cantidad de bonos en poder del tenedor de riqueza. Máximo riesgo que el poseedor de riqueza puede soportar. El máximo riesgo que va a asumir si todo su dinero lo tuviera en bonos. Muy bien. Situación en la que toda la riqueza está como bono, tasa de interés del bono, curva de indiferencia. Ecuación de balance representa la diferencia, las diferentes combinaciones de riesgo y de riqueza esperada, entre las que puede elegir un individuo a la hora de ordenar su cartera de valores. Y este signo viene a ser la pendiente intuitiva de la ecuación de balance, ¿no? Si aumenta R, esta pendiente va a aumentar. Si disminuye el riesgo, esta pendiente también va a aumentar, ¿ya? Ahí está. Ahora, el ejercicio 1 que nos pide, ya viendo todo esta teoría, ¿qué sucede si aumenta la tasa de interés? ¿Qué pasa si aumentara mi tasa de interés? El color rojo quiere decir la nueva recta. Todo lo que es negro es la original y todo lo rojo es la nueva recta. Ya me faltó ponerle un numerito ahí para identificarlo. Entonces, sube mi tasa de interés. ¿Qué pasa cuando sube mi tasa de interés? Pues cuando sube mi tasa de interés, quiere decir, ya, que ahora me van a pagar más dinero por los bonos que tengo actualmente. Ese es en primera instancia. Me van a pagar más dinero por los bonos que tengo actualmente. Ya. Y aquí viene un juego entre el amante a riesgo y el adverso a riesgo. El adverso a riesgo es el que no le gusta el riesgo. Tiene su cartera entre dinero y bono, pero no le gusta el riesgo. Entonces va a tomar sus decisiones en base a ese temor al riesgo que tiene. Va a comprar bonos, ¿no? En base siempre a ese temor al riesgo de perder su dinero, ¿ya? Y puede actuar en forma muy distinta al que es amante de riesgo, ¿ya? Hay que ver que estos movimientos son racionales para cada persona, ¿ya? Entonces, acá tenemos un amante al riesgo porque el ejercicio lo dice. ¿Qué pasaría si fueras amante al riesgo? Pues si es amante al riesgo, tenemos que ver que esta curva que vemos aquí se va
va a ser lo más próxima posible a una curva de indiferencia normal, como si fueran dos bienes. Quiere decir que va a ser, que va a ser más agachada, como esta. Si fuera adversa a riesgo, sería un poco más parada. Vamos a ver dos curvas, una adversa y otra normal. A ver, aquí está. Para este gráfico, ¿dónde está? Aquí está. Lo encontré. Ahí está. Vamos a ver ahí. El de azul, vamos a borrar primero esto. Lo que vemos de azul, de celeste, azulito, viene a ser lo que es una persona amante al riesgo. Habíamos hablado que cuando decimos que es amante al riesgo, porque es una persona que soporta más el riesgo, ¿ya? Que le incomoda menos el riesgo que otras personas, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que alguien intentó prender su micro. Vamos a ver. Entonces, esta es la persona amante de riesgo. ¿Ya? Como vemos, tenemos una curva más inclinada o más parecida a lo que es la curva de indiferencia que nosotros estamos acostumbrados a ver en microeconomía cuando son dos bienes, lo que están en la abscisa y ordenadas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el adverso al riesgo? Vamos a borrar esto para que se pueda ver mejor. Y vemos aquí que es una curva más inclinada hacia la riqueza que hacia el mal, como vemos así. Esta curva quiere decir que es una persona adversa al riesgo. Es una persona adversa al riesgo. ¿Ya? Es así. Entonces, más agachadito hacia el riesgo viene a ser amante al riesgo. Más inclinado hacia la riqueza viene a ser amante al riesgo. Ahora nosotros vemos cómo se mueven estas curvas de indiferencias para un lado y para el otro, ¿no? Ya, muy bien. Sigamos entonces. Ya, ahí estamos. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? En primer lugar nos dice, en el modelo de Tobin, para una persona amante al riesgo, grafique y explique lo siguiente. ¿Qué sucede si aumenta la tasa de interés? Aumenta la tasa de interés. ¿Qué va a pasar? Que me van a pagar más dinero por los bonos que ya tengo. Va a aumentar mi riqueza actual solamente porque ya me están pagando más intereses, teniendo los mismos bonos y teniendo la misma cantidad de dinero. ¿Ya? Eso, por ejemplo, podría representar que yo pase de aquí a aquí. Como esta línea que vemos acá. ¿No? Como vemos esta línea que vemos acá, pasa aquí y aquí, ¿no? A un nivel de riqueza. Manteniendo el mismo cantidad de riesgo, porque no he aumentado, ojo, no he aumentado mis bonos. Ha aumentado mi riqueza porque aumentó la tasa de interés que me paga por cada bono.
Entonces, aumenta mi riqueza por eso. Pero como soy amante al riesgo y veo que han subido los intereses, quiero aprovechar, me veo estimulado ya por esta subida de intereses para adquirir más bonos porque ahora me están pagando más. Y paso de este punto, ya de mi riqueza, que lo podemos llamar un W sub 1 comillas, si queremos, ¿ya? Acá, por ejemplo, ¿no? Supongamos que lo llamemos, ya te vamos a hacer. Acá puede ser pues un E1 comilla, ¿ya? Y acá puede ser pues un W1 comilla, ¿ya? Que tengo ahí. Pero después decido comprar más bonos y paso de este punto, ¿no? A este punto de acá. A este punto de acá. No paso de este punto a este punto, a ESU2, ¿no? A ESU2. Doy ese salto. Doy ese salto, ¿no? Y llego a W2, aumentando así un poco más mi riesgo porque compré un poco más de bonos. ¿Quién me dice cómo me doy cuenta que compré un poco más de bonos? Porque, ¿quién me lo indica? Me indica mi curva de utilidad, ¿no? Acá vemos esta persona y vemos que su preferencia maximiza su utilidad en ESU2, en ESU2. Ahí es donde maximiza su utilidad. Entonces, para maximizar su utilidad, no basta que incremente su riqueza solamente por incrementar la tasa de interés, sino que desea más, porque es su manera de ser, ¿no? Esta curva de indiferencia determina su comportamiento. Entonces, compra más bonos, ¿no? Y pasamos de ESU1, aquí en un principio, a ESU2. Adquiere un poco más de bonos. ¿Cuál es la conclusión? Que va a comprar un poco más, que va a comprar más bonos, va a subir más, va a asumir más riesgos, pero va a estar en una mejor posición. Va a subir su utilidad. Va a subir su utilidad. La ESU2 es la nueva maximización de su utilidad al aumentar la tasa de interés. Maximiza su utilidad bajo las nuevas condiciones, bajo el nuevo escenario. Y el nuevo escenario es que sube la tasa de interés. ¿Ya? Muy bien. Eso sería. Ya. Aquí está toda la explicación, o parte de la explicación. Espero que estén copiando lo que estoy diciendo, porque hay cositas que estoy diciendo y no están ahí. Si disminuye el riesgo por sol invertido. Cuando hablamos que disminuye el riesgo por sol invertido, estamos hablando del riesgo máximo que yo puedo asumir si todo mi dinero lo pongo en bonos. Este es el riesgo máximo que puedo asumir. Entonces, disminuye ese riesgo por cada sol. Cada vez que me dice disminuye el riesgo, estamos hablando de este riesgo de aquí, máximo. Disminuye y nos ponemos en la línea roja, en la línea roja. ¿Qué va a pasar con mi ecuación de balance? Pues se va a trasladar, ¿ya? El punto final de esta ecuación de balance es donde se corta esta recta del riesgo máximo con respecto a mi riqueza máxima que puedo obtener. Ya, riqueza máxima, riesgo máximo. Entonces voy a tener un nuevo riesgo, pero mi riqueza máxima se va a mantener constante. En el otro ejercicio que subía la tasa de interés, vemos que subió aquí. Mi riqueza máxima que puedo obtener aumentó. ¿Y por qué aumentó? Pues porque aumentaron los intereses. De R-0 a R-1. Ya aumentó. Y por ende, aumentó mi ecuación de balance. Porque ¿cuál es su pendiente? Tasa de interés entre riesgo. Subió la tasa de interés, aumentó su pendiente. Ya. Entonces aquí tenemos que acá R, que la tasa de interés se mantuvo constante. Entonces, el
la máxima riqueza no tiene por qué aumentar. La máxima riqueza que puedo obtener si tengo todo mi dinero en bonos no tiene por qué aumentar. Pero se modifica esta ecuación de balance porque el riesgo por cada bono disminuye. El riesgo por cada bono disminuye. Y si el riesgo por cada bono disminuye, entonces quiere decir que estoy asumiendo menos riesgo por la inversión de comprar bonos. Yo tengo, yo estoy en un punto de mi utilidad, en que yo soporto una cantidad de riesgo para tener una cantidad de riqueza. ¿Ya? Yo soporto una cantidad de riesgo para obtener una cantidad de bono. Pero ¿qué pasa si ese riesgo se reduce? ¿Qué pasa si ese riesgo se reduce? Yo seguramente voy a estar más propenso a comprar más bonos, porque ese riesgo ya se reduce, ¿no? Pero ojo, hay que tener en cuenta el comportamiento del tenedor de riqueza. Una cosa es ser amante del riesgo y otra cosa ser adverso al riesgo. Quizás el que es adverso al riesgo, al reducirse este riesgo, dice, ay, qué bueno, se reduzco, no me muevo más. O quizás diga, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a reducir mis bonos, ¿no? Para reducir aún más mi riesgo, ya que se reduzco el riesgo, ¿no? Porque yo soy temeroso al riesgo. Entonces, si se redujo el riesgo, bien por mí. Pero si reduzco, saco un bono de mi cartera más, se va a reducir aún más. Entonces, mejor si tengo la oportunidad de sacrificar riqueza para reducir mi riesgo, voy a sacrificarla. Porque el que es temeroso al riesgo, ya es capaz de sacrificar su riqueza con tal de tener menos riesgo, pero va a preferir tener ese dinero en el colchón, en vez de tenerlo en un bono que no sabe si le van a pagar o no le van a pagar. Tiene miedo, ¿ya? Pero el amante del riesgo que dice, me redujeron el riesgo, compro más bonos, compro más bonos. Esa es la diferencia entre el comportamiento uno y el comportamiento del otro. ¿Y cómo me doy cuenta qué comportamiento va a tener el individuo? Pues me tengo que fijar en la forma de la, perdón, de la curva de indiferencia. Estamos una persona amante al riesgo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues disminuye el riesgo y obviamente va a encontrar una nueva curva de utilidad arriba. ¿Ya? Disminuye su riesgo y va a querer aumentar sus bonos y seguramente va a asumir algo más de riesgo también. Ahora, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo lo podemos analizar esto? Pues podemos hacerlo así. En el otro ejercicio vimos que pasamos del punto E a un punto ESO1 aquí arribita, ¿no? Aquí arribita donde era la utilidad, porque la tasa de interés aumentó. Voy a agrandarlo para que se vea mejor, ¿no? A ver, aquí está. Hicimos esto. Hicimos esto nosotros, ¿no? Hicimos esto. A la nueva ecuación de balance. Vamos a ponerlo ahí para que se vea, ¿no? Hicimos esto. Pero en este caso, en vez de hacer esto, vamos a hacer esto. Porque ahora el movimiento se hace no hacia arriba, sino hacia el costado, como estamos viendo aquí. Se está haciendo hacia el costado, hacia acá se está haciendo, si te das cuenta. Entonces, es como pasar de este punto a este punto. ¿Qué nos dice aquí? Pues vamos a ver. Podemos llegar a este punto de aquí, su 1, asterisco ahí, y podemos ver que aquí asumimos
Aquí asumimos, ¿ves? Aquí está el riesgo. ¿Qué nos quiere decir a pasar de este punto de aquí a este punto de aquí? ¿Qué nos está diciendo? Que con la misma cantidad de dinero que tengo y la misma cantidad de bonos, o sea, mi misma cantidad de riqueza, ahora tengo menos riesgo, porque disminuyó el riesgo general. Entonces, disminuyó el riesgo por bono. Tengo la misma proporción de dinero y bonos. Mi portafolio no se modificó. Así que, pero ahora tengo menos riesgo. Y como tengo menos riesgo, ¿qué va a decir el amante del riesgo? Pues bueno, yo asumir, puedo asumir más, más bonos porque ahora me ha reducido el riesgo, ¿no? Puedo tener más bonos. Entonces me voy a dirigir hacia, ¿no? Mi comportamiento se dirige hacia mi maximización de utilidad, que viene a ser en ESU2. Como vemos, según el comportamiento descrito por su curva de indiferencia, ha pasado de ESU1 a ESU2 y en ESU2 es donde maximiza su utilidad. ¿Qué quiere decir? Que está asumiendo ahora más bonos que antes y está asumiendo más riesgos también. Está asumiendo un poco más de riesgo, motivado a que ya por cada bono ahora tiene que asumir menos riesgo. Entonces, según su comportamiento, él dice, bueno, pues por cada bono estoy asumiendo menos riesgo, voy a comprar más bonos, ¿no? Pero no voy a regresar al riesgo de antes, sino voy a asumir ahora un poco más porque yo soy amante al riesgo. Siento que ahora eso es lo que me conviene, ¿ya? Porque en proporción ve que al reducirse el riesgo, por cada bono que compre, va a asumir un menos riesgo. Entonces está dispuesto a asumir un poco más de riesgo que en la posición inicial al ver que ya por cada bono se disminuyó. Entonces la proporción de aumentar mi riqueza con respecto al riesgo, más aumento mi riqueza que lo que aumento el riesgo, como vemos acá. Más de lo que aumento mi riqueza, lo que aumento el riesgo. Y eso lo motiva a comprar más bonos y asumir un poco más de riesgo, porque esa proporción ya se modificó. Ya se modificó. Ahora puedo hacer eso. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Por la pendiente. Tú te das cuenta que la relación entre riqueza y riesgo ahora varía. Ahora, por cada riesgo que yo asume, voy a obtener una mayor riqueza. Si te das cuenta, vemos acá. Esto es solamente matemático. Si yo tengo una pendiente así, yo puedo variar este riesgo de aquí, de 1 a 2, y obtener W1 y W2. Pero ¿qué pasa si la pendiente aumenta? Acá tenemos riesgo 1, riesgo 2, W1, W2. Como podemos ver, esta variación es menor a esta variación. Ahora, por un poquito más de riesgo, aumenta un montón mi riqueza. En comparación esto, de la primera pendiente número 1, aumentaba un montón mi riesgo y aumentaba un poquito mi riqueza. En esta pendiente 2, aumento un poquito mi riesgo y aumento un montón mi riqueza. Ya ve que la pendiente de la ecuación del balance también es muy importante. Entonces aquí al aumentar mi pendiente, me estoy dirigiendo prácticamente al gráfico número 2. Me estoy dirigiendo al gráfico número 2, en que ahora, en esta situación, al aumentar un poco más mi riesgo, mi riqueza proporcionalmente aumenta mucho más que el aumento del riesgo. En el gráfico 1, proporcionalmente hablando,
Aumentaba un montón mi riesgo y proporcionalmente aumentaba poco mi riqueza. En la ecuación 2, esta relación, riqueza-riesgo, aumento un poco mi riesgo y aumento proporcionalmente un montón mi riqueza. ¿Ya? Por eso, él al ver este escenario, ¿no? De esta ecuación de balance, prefiere asumir un poquito más de riesgo porque sabe que en proporción, al asumir un poco más de riesgo, va a aumentar, en proporción va a aumentar mucho más mi riqueza, ¿ya? De lo que estoy asumiendo de riesgo, cuando la pendiente cada vez es más parada, ¿no? Se dirige más hacia el infinito, ¿no? Entonces, en proporciones, ¿no? Aumenta más la riqueza que lo que aumenta el riesgo. Motivado por eso, entonces dice, voy a aumentar entonces un poco más mi riqueza, ya asumiendo un poco más de riesgo de lo que asumía inicialmente. Ojo que este es el comportamiento de una persona amante de riesgo. El que es adversa se da lo contrario. ¿Ya? El que es adverso al riesgo piensa de manera distinta, porque el amante del riesgo lo que es, yo voy a asumir más riesgo siempre y cuando aumente mi riqueza. Y el que es adverso al riesgo, el que es muy adverso al riesgo, va a decir, soy capaz de sacrificar mi riqueza con tal de asumir menos riesgo. ¿Ya? Soy capaz de sacrificar mi riqueza con tal de asumir menos riesgo. Su manera de pensar es distinta al amante del riesgo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí está toda esa explicación. Ya vemos otro punto más de análisis. Nosotros vemos que aquí esto es igual, muy parecido a los movimientos o igual son los movimientos que en este caso. ¿Qué quiere decir? Que si sube la tasa de interés o se reduce el riesgo, el gráfico prácticamente es el mismo. Asume riesgos y aumenta su riqueza. Asume un poco más de riesgo que el inicio y aumenta más su riqueza. Igual acá. Asume un poco más de riesgo y aumenta también más su riqueza. ¿Ya? Si vemos ahí, es prácticamente el mismo gráfico. Es el mismo gráfico. ¿Ya? Tiene el mismo movimiento. ¿Ya? Por eso, a propósito, puse ese ejercicio para que se vea la igualdad entre ambos. ¿Cuál es el truco? Mirar la pendiente de la ecuación de balance. ¿Ya? Mirar la ecuación de balance. Ya. Este es el modelo de Tobin. Ahorita se va a acabar, le voy a mandar otro enlace. ¿Ya? Por favor, se conectan muy rápidamente. Ya quedan 7 minutos. Ahora, ¿qué nos dice? El siguiente ejercicio nos dice, gráfico está. Mostrar en un gráfico en la situación descrita en el punto A, ya mostré en un gráfico en la situación descrita en el punto A, o sea que aumente la tasa de interés, el efecto sustitución, el efecto renta y el efecto total. Ya, vamos a ver. Al efecto renta lo llaman efecto riqueza. ¿Ya? El efecto renta lo llaman efecto riqueza. ¿Ya? Muy bien. Entonces estamos aquí. Estamos en el mismo ejercicio en el A. En el mismo ejercicio que el A. Estamos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Aumenta la tasa de interés, aumenta mi riqueza final, aumenta mi ecuación de balance y nos encontramos en una nueva curva de indiferencia donde maximizo mi utilidad en ESU2. Ahora, ¿cómo hacíamos nosotros el efecto sustitución, el efecto renta? Pues en primera instancia, voy a agrandar un poco para que se vea mejor. Ya, aquí. En primera instancia vemos que teníamos que hacer que la nueva recta, la nueva restricción presupuestaria, teníamos que moverla paralelamente, donde la antigua curva de utilidad, ¿no? Esta línea verdecita punteada, que no se nota mucho, ya esta línea verdecita punteada es paralela a la línea roja, es paralela a la línea roja.
¿ya? Y así vemos a dónde corta. Pasamos de S1 a S1, comilla. S1 a S1 prima, ¿ya? Ahí pasamos, ¿ya? Porque estamos viendo de manera recta. Ese es el efecto sustitución. El efecto sustitución quiere decir que vamos a pasar en mi misma curva de utilidad original, ¿ya? De un punto al otro. Cuando pasamos de un punto de utilidad a otra utilidad mayor, ¿ya? Higgs nos decía que había dos efectos, que se originaba ese traslado de S1 a S2 por dos efectos, ¿no? Uno el efecto sustitución y uno el efecto renta, provocado por la variación de mi recta presupuestaria, ¿ya? Cuando eran dos bienes y, por ejemplo, se disminuía el precio de uno de los bienes, ustedes veían que la recta presupuestaria variaba su pendiente y pasaba a una nueva curva de utilidad. Si disminuía el precio, por ejemplo, ¿cuál era el efecto sustitución? Pues que las personas iban a sustituir el bien que no varió su precio por el bien que disminuyó su precio. Si estamos en el caso que uno de los bienes bajó su precio y se modificó la curva, la recta presupuestaria. Entonces, el primer efecto es, bueno, yo voy a comprar ahora más de este bien, yo voy a comprar más de pan porque el precio de pan ha bajado y voy a comprar menos Coca-Cola. Ahora voy a comprar 5 panes y una Coca-Cola. Antes, ¿te acuerdas? El ejemplo inicial era, según mi curva de utilidad y mi restricción presupuestaria, tenía que comprar 2 Coca-Colas y 3 panes. Ahí yo maximizaba mi utilidad. Ahora, como el precio de pan bajó, ahora voy a comprar 2 panes más, 5 panes y voy a comprar una Coca-Cola menos, una Coca-Cola, según mi restricción presupuestaria. Entonces, ese es el efecto sustitución, manteniéndome en mi misma curva de utilidad de un principio, ¿ya? En uso 1, manteniéndome. Ese es el primer efecto que yo tengo. Y el segundo efecto es que yo voy a consumir ahora con esta nueva proporción de 5:1, ¿no? Voy a comprar más pan y más Coca-Cola. Ahora voy a comprar 10 panes y 2 Coca-Cola, porque ahora la proporción era 1:5, ¿no? 2 Coca-Cola. Aumento mi utilidad al doble. Ahora antes que compraba 5, con la nueva bajada de precio compraba 5 panes y una Coca-Cola en mi misma curva de utilidad, ahora voy a consumir 10 panes y 2 Coca-Colas, a esa proporción, ¿no? Y aumento. Ese es el efecto renta. Ese viene a ser el efecto renta. ¿Ya? En este caso viene a ser un poco distinto. El efecto sustitución. ¿Qué quiere decir? El efecto que al subir mi tasa de interés, yo estoy dispuesto a comprar más bonos asumiendo más riesgo. ¿Ya? El efecto sustitución quiere decir, ¿ya? Que yo quiero aumentar mi riqueza, comprando más bonos, pero asumiendo más riesgo. Motivado, impulsado por esta subida de la tasa de interés, ¿ya? Este es el efecto sustitución. Y me mantengo en mi misma curva de utilidad. Pero posteriormente, realmente me paso, ¿no? A la nueva restricción de la nueva restricción de esta línea roja, donde llego a SU2. De pasar de SU1' a SU2 viene a ser el efecto renta. El efecto renta. O sea, aquí de riesgo 1 al riesgo H es el efecto sustitución. Y del riesgo H al riesgo 2 es el efecto renta. Ya se va a acabar, chicos, ahorita le voy a mandar otro enlace. Ya, por favor, se conectan muy rápidamente, por favor. Ahorita les mando.